La palabra de aquel que se sacrificó, de aquel que nos dio un valor, de aquel que nos escogió para traernos vida y vida en abundancia. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea el poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu de Dios. Presencia de Dios en este día. Padre Santo, Padre bueno, danos la revelación de tu Santo Espíritu. Padre Santo, atamos todo espíritu que distorsione tu palabra, que nos aparte de la realeza de tu Espíritu. Padre, desechamos todo afán de la carne, Señor. Desechamos todos los deleites de la carne, Señor, y le damos entrada genuina al Espíritu de Dios, que tome el control de este segmento, de esta plataforma, que sea el autoritario y que haga de nosotros según su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que hoy nos dé una revelación, que hoy nos dé una visión, que hoy nos abra el entendimiento, que nos permita, Señor, ser palpable, Señor, a la realeza de tu Santo Espíritu, a tu venida. Desechamos todo estrés, todo espíritu que venga a apartarnos del favor, de la misericordia, de la grandeza, del júbilo, de esa esperanza viva, de esa promesa que el Señor ha dictaminado sobre nosotros. Bendito sea el Espíritu de Dios, bendito sean mis hermanos que hoy han escogido recibir la palabra de Dios. Bendito sea esta gran nación y benditas sean las naciones de este mundo. Aquellos que han entregado su corazón, aquellos que han abierto la puerta del entendimiento para que el Señor transforme, para que el Señor cambie, para que el Señor crea en nosotros una devoción como nunca antes. Gracias Espíritu Santo por esta oportunidad. Gracias Señor Jesús por poderte servir con júbilo, con alegría. Gracias por la sanidad, por la libertad, por el levantamiento, Señor. Creyendo, Señor, que hoy veremos tus milagros, que hoy veremos tu deidad expresada, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por la sanidad en el Espíritu. Gracias por la fe. Gracias por la oración, por el devocionario. Gracias, Señor, porque a pesar de todo obstáculo, Señor, sabemos, Padre Santo, que tú estás en control. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por Colombia, por Venezuela, por México. Gracias por la obediencia de este tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que cosas nuevas vienen. Sabemos que hay ensanchamiento, que hay favor, que hay gracia, que somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra, Padre mío. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Recibe, Padre Santo, todo lo que tú te mereces por derecho, Señor, porque fuiste el Hijo enviado, Señor, para darnos el valor, para darnos la sanidad, para darnos la libertad en el Espíritu. Gracias, Jesús, por este día. Gracias porque sabemos, Señor, que en ti, Señor, hay consuelo, hay gracia y hay poder. En el santo nombre de
de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, aquí estamos celebrando en esta gran nación el Día de la Independencia. Cada país tiene un día específico donde fue liberado de la opresión, de la esclavitud, y este país no es menos. Este país es un estandarte que sí que debemos estar agradecidos, tenemos que estar orgullosos de permitirnos, Señor, llevar tu evangelio en esta porción de la tierra, donde muchos y muchos han sido ayudados, muchos y muchos han cambiado su vida, pero sobre todo porque tuve el privilegio de conocer en este gran país aquel que me salvó, aquel que me limpió, aquel que me sanó, a mi Señor Jesús. Y usted pensará que hoy me he vuelto político. No se trata de eso, se trata de lo que dice en el segmento, su título, honra a quien se lo merece. Y si nosotros en lo natural, en lo terrenal, somos capaces de honrar un día en la humanidad como la independencia de una nación, cuánto más no vamos a honrar a nuestro Señor Jesús, que ha libertado, que ha traído paz, que ha traído armonía, que ha traído unión, y que en Él todo lo podemos. Sabemos y hemos dictaminado que aunque los ojos naturales estén viendo una cosa, su promesa es real y Él lo va a hacer. Gracias a Dios por todos mis hermanos que se han conectado, pastores, ministros, siervos, que de una manera u otra han seguido este ritmo de júbilo, de alegría, este júbilo del estandarte de la manifestación evangélica y de morar para las naciones. Y sin más, bueno, me voy a quitar un poquito la gorra. Quiero estar con buena visión, buena claridad. Sabemos que siempre el enemigo pone obstáculos, y quisiera darle un saludito a Migdalia Rivera. Gracias por conectarte, mi hermana, te extrañamos. Milagros Riverón, pastora, Dios me la bendiga. A Beche Paul Mendoza desde Colombia, Montería. Bendito sea tu familia, tu casa. Julio Paredes, bendiciones. Mari, saludos, bendiciones en este hermoso día. Aria, bendiciones. Y bueno, hay tantos y tantos que se están conectando y que quiero que no se me escape ni uno solo. Y para empezar, con este espíritu de júbilo, de alegría, a pesar de las restricciones y lo que estamos viviendo, quiero declarar algo sobre su vida. No tema, crea en fe de que Dios lo va a hacer, sí en obediencia, porque una de las cosas que ha traído todo este tipo de situaciones, cosas peores que vendrán, es nuestra desobediencia. Y como dice el versículo del día hoy, en Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que sin más, quiero entrar en el tema, honra a quien se lo merece. Quería hablar hoy sobre los evangelios de Juan, de Lucas, de Marcos, para traer así una relación a lo que el Señor quiere tocar hoy en su día y en su título de honra a quien se lo merece. Porque como mismo, por ejemplo, estamos honrando a este gran país, muchos somos ciudadanos de este país, muchos hemos adquirido la nacionalidad de este país, y muchos, aunque seamos residentes, aún indocumentados, tenemos que estar agradecidos a esta gran nación que nos ha abierto las puertas, que nos ha formado, nos ha hecho a través del transcurso del tiempo fortalecernos y ver los resultados donde podemos ayudar a nuestros familiares lejanos y así formar esta gran nación. Y mucha relación tienen que ver con lo que ha sucedido en el Evangelio de Dios, con lo que ha pasado
que muchos le hemos dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo, pero hoy hay esperanza, hoy hay palabra y hoy hay un verdadero propósito, que es que ni uno solo se olvide de conocer a nuestro Señor Jesús, entregarle el corazón para llevar una vida de prosperidad, de sanidad, de libertad en todos los ámbitos de nuestra vida. En el Evangelio de Juan existen 26 títulos o referencias acerca de la persona de Jesús. Unos títulos que lo honran y otros que lo deshonran, como por ejemplo, títulos que lo deshonran a él, samaritano, pecador, malhechor. Y quiero hacer énfasis en algo. Cuando nosotros ponemos el estandarte de Jesús, cuando nosotros presentamos al mundo, a las naciones, a Dios como Salvador, ¿sabe? Van a venir tribulaciones, van a venir sacudidas, pero hay un solo camino que nos va a llevar a nuestra salvación, y ese se llama Jesucristo. Y en toda nación, en todo gobierno, en todo cabeza que ha puesto y ha escogido Dios para dirigir su familia o la nación o lo que sea, cuando Dios está en el asunto, es todo lo que nosotros necesitamos. Es verdad que los números están diciendo lo contrario, pero sabe, todas estas cosas es necesaria que pase para que las personas reconozcan la deidad de Dios, la expresión de Dios en los milagros, en los cambios y las transformaciones, y que nada que suceda en este mundo está exento de la mano de Dios, ya que Él fue el creador, ya que Él ama tanto a esta humanidad que entregó hasta su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él confiase tuviera vida eterna. En el libro de Juan 10:33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Si vemos los títulos y vemos acerca de lo que es las honras y la deshonra, siempre va a haber una parte fariseica, va a haber una parte de crítica, va a haber una parte de interés que no va a desacreditar a Dios. Pero hay algo que sucede, y es el testimonio suyo y el mío, que no puede ser silenciado, que no hace falta hacer ningún tipo de manifestación, solo con la oración, con el ayuno, solo con arrebatar el reino de los cielos que sufre violencia, sabe, la expresión viva se hace realidad. Desde la perspectiva, por ejemplo, de Juan, el título de Señor, que es el más utilizado por las personas que se acercan a Jesús, se registra en la Biblia 42 veces. Puede ser un tanto positivo en caso de reconocer en las personas de Jesús su debilidad, pero un tanto negativo si el contenido de la palabra que prosigue demuestra lo contrario. Y yo quiero mostrarle algo sencillo, es decir, la deshonra, como el caso de Marta. Hay veces que nuestras proyecciones, nuestras dudas, hace que deshonremos a nuestro Señor. Y como mismo esperamos mucho tiempo para, por ejemplo, honrar a este país, el día de la independencia, tenemos que honrar a Dios porque se lo merece, porque a Él sea toda la gloria, la honra y el poder, y porque Él es la esencia viva, la razón de nuestra existencia. Por ejemplo, en el caso de Marta, en Juan 11:39, dijo Jesús: quita la piedra, y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. ¿Ve? A veces
Dios nos da directrices, a veces Dios nos da visión, a veces Dios nos da un propósito, pero esa rebeldía en la humanidad de nosotros hace que dudemos, hace que deshonremos al Señor. O por ejemplo el caso de Felipe, en Juan 14:8, acuérdense que estamos viendo la óptica de Juan. En Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ve? Eso es una manera de dudar, es una manera de deshonrar a Dios cuando sabemos, como dice el mismo Juan 14 en lo adelante, dice: tanto tiempo llevo contigo que no me reconoces. ¿Ve? ¿Ve? Lo mismo sucede en el título, por ejemplo, de maestro. Lo que más sobresale de Juan es la honra que aplica él mismo y se destaca en el título, en el verbo Dios, luz, y todo desde, por ejemplo, el capítulo 1 de Juan, ¿no? Que dice, 1:1 dice, por ejemplo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y a veces, podemos ser sinceros, a veces escudriñamos la palabra, estudiamos o le pasamos, como dice, por arribita, pero en realidad no la discernimos, en realidad no nos alimentamos de ella, y pasa el tiempo y simplemente hacemos las cosas como una rutina en vez de ir progresando día a día y aplicando esas enseñanzas y buscar siempre la manera de honrar. Porque hay una cosa, mire, si nosotros honramos las cosas naturales, simplemente estamos haciendo las cosas que son de la carne. Pero cuando nosotros honramos o tenemos la visión y discernimiento de las cosas espirituales, créame sinceramente que ese espíritu va a hacer cosas sobrenaturales. Y para que no quede ningún margen de duda, el autor, en este caso Juan, aclara: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida. En todo lo que el autor, como es Juan, en su evangelio declara, se manifiesta la transparencia, la realeza, ¿no? Y lo comparativo de lo que es honrar a Dios y deshonrarlo. Y dicho esto, el título más honroso de todo el evangelio de Juan es Dios, que se rescata de los labios del mismo Tomás, que nunca nadie había hecho semejante confesión. La gente podía honrar a Jesús reconociendo su carácter divino o deshonrando, rechazando su procedencia divina. Acuérdese que en aquellos tiempos se usaba por la iglesia, por los faraón, los fariseos, ¿ve? La manera de enjuiciarlo, de criticar, de que nada pudiera estar por encima de su religiosidad, de lo que le estaba dando quizás ganancia y de muchas cosas que no iban de acuerdo a la gracia de Dios. Pero de todos los títulos, este parece ser el más directo, sintético y fuerte. Jesús, tú eres mi Dios. Hay una gran, en Juan 20:28, dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Ve? Cuando nosotros ahora en estos tiempos aceptamos a Jesús, cuando lo reconocemos como el dador de la vida, como aquel que perdona, como aquel que carga con nuestros pecados, con nuestras debilidades, hay muchas cosas que suceden, hay mucha manifestación. En el Evangelio de Juan, Jesús fue honrado como el Verbo, Dios mismo, la luz, el Hijo del unigénito, el Cristo, el Rabí, el Mesías, el Hijo de José, el Rey de Israel, el enviado de Dios, el Hijo del Salvador,
el Santo de Dios, el Rey Nazareno. Y tantos calificativos que con solo reconocerlo, con solo declararlo, algo sucedía. Y quería hacer, dice en 1 de Juan 18, por ejemplo, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. Fíjense cómo Juan, en una pequeña porción de la palabra, encierra todos los calificativos quizá que calificaban a Jesús. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y trayendo este contenido, trayendo este estudio o mini estudio en este día y compartiéndolo, nosotros deberíamos declarar también la manera de cómo honrar a Jesús, así como Tomás, doblar la rodilla y estallar, por ejemplo, en una adoración: Señor mío, Dios mío, y verás cómo cambia inmediatamente la atmósfera espiritual a tu alrededor, porque tus consideraciones acerca de Jesús determinan la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y esto me dejó esta última frase que anoté aquí, que la estoy declarando sobre su vida. Es lo que me marca a mí esta situación. Nosotros no vamos a retroceder. Nosotros fuimos llamados a avanzar, a ensanchar, a crecer, a multiplicarnos y a creer la promesa dictaminada de que este 2020 es el año de la prosperidad, es el año de renacer, es el año de quitar toda impureza del Evangelio, y que en ningún lugar de este mundo será ajeno a recibir la palabra, el Evangelio, la palabra de vida, la palabra que transforma, la palabra que cambia. Y me gustaría ahora hablar un poquitico del Evangelio de Lucas, por ejemplo, que existen 21 títulos o referencias acerca de las personas de Jesús, de cómo honran y otras cosas como la deshonran, ¿ves? Y discúlpenme que estoy lidiando con esta contabilidad, por llamarlo de alguna manera, porque para Dios no hay título, no hay calificativo, pero simplemente estamos buscando o analizando esta referencia basado en los títulos, porque en realidad nosotros tenemos que no cometer los mismos errores. Tenemos que creer en fe, tenemos que aferrarnos a esa fe, porque ¿sabes qué va a suceder? Va a seguir esta pandemia, va a seguir este miedo, va a seguir la debilidad en el espíritu. Y nosotros tenemos que aferrarnos que en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de la sangre poderosa de Cristo Jesús, toda pandemia, todo miedo se tiene que ir del pueblo de Dios. Y que estamos llamados a ser prósperos, a multiplicar como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y creer fervientemente. Y entonces podemos ver que en el Evangelio de Lucas existen 21 títulos o referencias acerca de las personas de Jesús, unas que las honran y otras que las deshonran. Y sin alejarme mucho del contenido, el Evangelio de Lucas sigue medianamente los mismos parámetros, por ejemplo, que Mateo y Marco con respecto a estos títulos, ¿no? Y por ejemplo, Señor, o el título de maestro, ¿no? Cuando Mateo manifiesta que tiene una connotación muy negativa y Marco asevera que no es tan así, quiere decir que hay entre los mismos evangelios
diferentes perspectivas de lo que es la honra y en los calificativos, por ejemplo, en lo que es Señor y lo que es Maestro, ¿no? Y me adentré un poquito más en la escritura, ¿no? Y yo sé que esto tal vez no es un tema que le sea muy jerárquico, muy agradable a muchas personas, pero es bueno que conozcamos algo fresco, algo relevante y aplicarlo a la vida de estos tiempos que la diversión, las cosas de la carne a veces nos atrapan y nos olvidamos del poder de ese Espíritu Santo que un día vino a nuestra vida y desechó toda inmundicia, todo vil que éramos y despreciable. ¿Para qué? Para avergonzar a este mundo. Y que el único propósito que Dios tiene de nuestra existencia es que ni uno solo deje de recibir la palabra de Dios. Por ejemplo, Marco asevera que no es tan así en el caso de Lucas. El evangelista distingue maestro con dos títulos diferentes en el idioma griego. Uno es epistates y el otro es didascalos. Aunque se tratan de sinónimos, epistates viene a ser un título más honroso que didascalo. Son unos nombres un poquito raros, pero bueno, ahí vamos. Sobre todo si se tiene en cuenta que didascalo estaba relacionado a los fariseos. Y lo mismo que habíamos visto en el libro de Juan, lo vamos a ver en los libros de Lucas, de Marco, que pasa lo mismo. Siempre va a haber una oposición, siempre va a estar la luz, siempre va a haber el criterio, pero al final la verdad, la justicia de Dios va a prevalecer. Los escribas y los maestros de la ley, mientras que epistates era una referencia que solo se estaba dirigida a Jesús. La gran distinción entre un título y otro es que epistates, exceptuando el caso, por ejemplo, de los 10 leprosos, lo pronuncian los propios discípulos de Jesús para referirse al Señor con honra, y casi siempre le prosigue una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y ahí volvemos a caer en el mismo tema de Juan. Cuando hacemos las cosas para lo natural, lo humano, lo carnal, nada sucede. Pero cuando hacemos las cosas en el Espíritu, en lo sobrenatural, cosas sobrenaturales empiezan a suceder, milagros empiezan a suceder. Mientras que didascalo es mencionado en su mayoría por los fariseos, los saduceos y todos los feos y maestros de la ley, y exceptuando la expulsión de demonios en Lucas 9:38, no se registra ningún milagro sobrenatural. Hay personas, hay religiones, sin tirarla ni acusar a nadie, que solamente hablan, hacen show artístico, hacen diferentes manifestaciones para atraer a esa carne, pero nada sucede. No hay una sanidad, no hay una liberación, no hay un crecimiento. Pero cuando las cosas están en el Espíritu, hay una gran connotación espiritual, hay cambio, hay manifestaciones. Por eso, cuando empecé este segmento hoy con el lío de la festividad del 4 de julio, hice una comparación con que hay que darle honra a quien se la merece. Y esa honra y todo lo que hemos tratado hasta este momento, comparativamente, es para que nuestros ojos espirituales se abran y entendamos que la manifestación, los cambios y las sanidades se van a realizar cuando el pueblo de Dios se afiance a la fe y al propósito dictaminado por Dios sobre nuestra vida. En el Evangelio de Lucas, Jesús fue honrado como el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Señor, el Hijo primogénito, el Salvador, el Cristo, el Brepos, el Paidión, el Nazareno, el Epistates, el Didascalo, el Hijo de David, el Rey. Y esas cosas tenemos que nosotros declararlas
para honrar a Jesús y reconocerlo como el maestro de los maestros, y verá cómo fluye el Espíritu Santo sobre nuestra vida. En el libro, por ejemplo, de Lucas 5:5, dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Es la connotación y la diferencia que existe a veces entre los evangelios para darle la connotación o la honra o la deshonra a los títulos, por ejemplo, como Señor o Maestro. Y sea cual sea el título, los hechos, la manera de nosotros creer en fe, que no es por vista lo que sucede, sino por fe, es donde vamos a declararle al mundo en realidad a quién estamos sirviendo, a quién estamos honrando y a quién estamos representando. Disculpen. En el libro de Lucas 8:24 hay un ejemplo de lo que es deshonrar. También dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¿Ves? La manera de deshonrar no es el calificativo de maestro o de señor, sino de la fidelidad, de la fe, de nuestro seguir, de nuestro creer. Porque ven como dice: vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Viene la duda, viene el miedo, viene el temor. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si nosotros tenemos ese poder repartido entre nosotros, entonces vamos donde está y lo despertamos cuando él reprende el viento y las olas y cesaron las bonanzas. Maestro, que perecemos. Maestro, ¿cómo, si somos hijos de Dios, que la pandemia, que mira que la escasez, mira que la pobreza, viene la duda, viene todo lo que no viene alineado a pensamiento de Dios? En Lucas 8:45 dice lo siguiente: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud aprieta y oprime. Y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Imagínense, mire, ellos dudan, ellos creen, pero ¿qué pasa? Jesús sabía que poder había salido de él. Sin embargo, cuando él a sus discípulos le pregunta, que literalmente al andar con él, al convivir con él, al tener la visión de Jesús, ¿sabe? Él dice: no, ¿cómo? Bueno, que todo el mundo lo está tocando, pero Jesús estaba refiriendo a ese poder, a esa fe, a eso que lo conmovió a él. Pero ellos no estaban preparados para tener esa visión. ¿Ve? Por eso dice, entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Dice: Maestro. ¿Ve? Como el calificativo vuelve a caer en lo que es la deshonra o la honra. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que cuando llamamos al Señor y lo aceptamos como el Rey de nuestra vida, como el único camino, como la esperanza, ¿ves? Si lo vamos a llamar maestro, tenemos que llamarlo con esa jerarquía suprema: maestro de maestros, rey de reyes, señor de señores, ¿no? Porque no hay otro calificativo más grande que ese, ¿no? Y quería ya concluir, ¿no? Concluir con respecto a lo que es honrar a quien se lo merece,
a que usted despierte ese espíritu que está en usted, que se deja a veces arrastrar por las cosas de este mundo, y le demos a Dios el lugar que le toca, que le merece. Y entonces yo quería ahora leer el libro, algunos pasajes del libro de Habacuc, porque me llamó mucho la atención esto que está sucediendo hoy, este gran momento que está viviendo esta gran nación, y quería terminar en referencia a darle honra a quien se la merece. Y creo que Habacuc se manifiesta de una manera esplendorosa en honrar a Dios. Me gustaría leer Habacuc 3:1, que dice lo siguiente: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Y mientras que leía este pasaje de Habacuc, ¿no? Me quedé y pensaba diciendo, ¿qué tal si hacemos una oración por nuestras naciones, por este mundo, para que Dios altive, para que Dios provoque que nos levantemos y tomemos y le demos la honra a quien en realidad se la merecen? Muchas cosas, cuando llegan a su final, hablan de tal medicina, de tanta cantidad de dinero, de tantas buenas decisiones que tomó el gobierno, pero muy pocas reconocen la deidad y el poder de Dios. He visto los números quizás, y usted dice, se sanaron tanta gente, se sanaron tantas personas, recibieron tantos milagros, pero muy poco se hace referencia a lo que hace Dios en silencio, a lo que hace Dios a través de sus hijos en oración, en imposición de manos, en libertar a los incrédulos de las tinieblas y traerlos a la luz verdadera. Y en Habacuc 3, del 7 al 19, dice lo siguiente: he visto la tienda de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Que airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y los altos alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tu saeta anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido.
Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de los guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas, oí, se conmovieron mis extrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo a que lo invadirá con su tropa. Y esta es la parte que quiero que usted reserve para su nación, para su familia, para demostrar en realidad a quién se le debe honra, a quién se le debe gloria y a quién se le debe poder. Dice Habacuc 3:17, y quiero concluir con esto porque es la esencia de todo el mensaje. Honra a quien se lo merece, porque hemos visto todas las manifestaciones que han surgido a través de este mundo. Hemos visto terremotos, hemos visto sacudidas, hemos visto muerte, hemos visto manifestaciones que no tienen sentido, hemos visto cautiverio, hemos visto esclavitud, hemos visto tantas cosas, guerras entre una y una, países y naciones, hemos visto levantamientos, hemos visto tantas cosas y nadie se ha dado cuenta que la venida del Señor está cerca. Y esto es una palabra que lo va a activar usted, que va a activar a su familia y que lo va a llevar a un esplendor glorioso. Y dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya paca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Y sin más, quiero hacer una oración por todos aquellos que de una manera no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Siempre hay un tiempo, siempre hay un llamado y siempre hay un momento donde el Señor toca la puerta y todos aquellos que le abren su corazón tienen la oportunidad de la salvación. Padre Santo, Padre bueno, Señor Jesús, hoy reconocemos, Señor, que somos pecadores. Padre mío, te entregamos, Señor, este corazón de piedra, Señor, para que lo transformes en un corazón de carne, en gracia y en favor. Padre Santo, a partir de este instante te reconocemos como nuestro Salvador, como el Rey de Reyes y el Señor de nuestra vida. Padre mío, permítenos, Señor, tener nuestro nombre en el libro de la vida. Y Padre mío, en tus manos veremos el camino de la salvación. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y si usted ha hecho esta oración por primera vez, siéntase agradecido porque su vida nunca más será igual. Señor Jesús, Padre Santo, Padre que estás en los cielos y que reinas aquí en la tierra, te damos las gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. Padre Santo, porque cada día nos capacita, Señor. Cada día, Señor, renueva nuestro espíritu, aumenta nuestra fe. Y sobre todo, Padre Santo, cada día tu presencia se hable más tangible y más palpable. Padre, te presentamos nuestras incredulidades, te presentamos, Señor, nuestras debilidades.
Y te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestra vida, Señor, y nos muestres el camino, Señor, que nos va a llevar a la salvación. Padre Santo, te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, Padre Santo, y creemos fervientemente, Señor, que tu mano estará sobre nuestra casa, sobre nuestra nación, sobre nuestra vida. Desata sobre nosotros, Señor, palabras proféticas, desata sobre nosotros una nueva unción, una nueva poder de tu Espíritu, y sobre todo, Señor, que tu presencia sea visible en nuestro testimonio, Señor. Padre, sabemos que lo hemos distanciado y que la fuerza, el poder de tu gracia y de tu Espíritu están donde estamos reunidos, Señor. Donde habemos uno o dos, Señor, tu presencia reina. Te doy las gracias, Señor, porque siempre has tomado el control de tus hijos, Señor, y has examinado, Señor, que tenemos el poder, Señor, para en tu nombre, Señor, libertar al cautivo, sanar al enfermo y levantar al caído. Sabemos, Padre Santo, que tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de todo poder. Y que en el nombre de Jesucristo vendrá la realeza y la firmeza de la libertad de las naciones en este mundo que se ha perdido por los deseos de la carne. Pero tu Espíritu, Señor, levantará una nueva generación, Padre Santo, de adoradores, de libertadores, de sanadores, por el precioso nombre y en la poderosa sangre de Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Yo bendigo por el poder y la autoridad dada por el Padre Alexander Contracoski, familia, Fabián Indira Padrón, José Ochoa, Dios te bendiga, Yuri Amador, bendiciones, Deres Cruz Alonso, bendiciones, Mitalia Rivera, bendiciones, Milagro Riverón, bendiciones, aleluya. Pastora, Dios me lo bendiga, siga para adelante con ese ministerio de victoria, de alabanza, de juventud, aleluya. Beche, Dios te bendiga, Julito, bendiciones, Mari, bendiciones, y a tanto, Padre Santo, bendecimos a cada nación representada a través de estos medios y creemos fervientemente que la respuesta está en nuestra obediencia. Y siempre, Padre Santo, recordemos que no hay mejor lugar que estar en casa de papá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y sin más, mis hermanos, me despido siempre confiando que usted va a compartir, va a aportar un granito de arena y que ni uno solo se va a perder. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo segmento.